Hola mis grandes amigos, un saludo muy afectivo, soy Absalón San Clemente. Estoy aquí como siempre para hacer aportes. Un saludo a todos los amigos y amigas de las Islas Británicas, de España, de Colombia y de Medellín en Universo Virtual Comunicaciones. Estoy para servirles y hoy voy a hablarle de alguien muy importante que tiene mucha similitud con lo que estamos haciendo en este momento muchas personas que estamos en este famoso despertar de conciencia. Estoy hablando de Giordano Bruno. Es un personaje que estuvo recorriendo Europa, España, Francia, Inglaterra, Italia, pero fue detenido sencillamente en Italia, en las cárceles italianas. Se le acusaba de hereje. La famosa Iglesia Católica lo descubrió. Es una persona que tenía sabiduría total relacionada con filosofía, con sociología, con antropología, con astrología, con matemáticas. Era un personaje de excelencia, pero como siempre los personajes de excelencia son eliminados. Los personajes de excelencia son tildados de personas herejes por los grupos religiosos. Este hombre hablaba del fracaso que tenían las iglesias, más que todo la católica, de los papas y de los obispos y de todas estas cantidades de jerarquías inventadas por el hombre, y realmente los definió como los arcontes, las personas que realmente iban a buscar era enriquecerse a través de la famosa fe y la manipulación de las masas. Este hombre, ¿por qué fue detenido? Y este hombre, ¿por qué fue llevado a las cárceles? Porque habló cosas que en la actualidad todo el mundo está practicando. Habló de que habían posibilidades de universos paralelos, habló de que había sencillamente un espíritu, un alma. El alma estaba en varios cuerpos, en varios momentos, y que sencillamente nosotros teníamos una relación con los astros, con cada uno de los planetas, con el sol, y nosotros podíamos aprender a manejar los inconscientes colectivos de una forma muy prudente y muy sencilla, y que muchas personas estaban haciendo esa manipulación de los inconscientes colectivos. Es muy extraño lo que está sucediendo en la actualidad, porque todos los que están hablando de esta forma, de universos paralelos, de varias dimensiones, de que no hay muerte, de que realmente se busca la inconsciencia total de la humanidad, en la actualidad todavía continúa ese tipo de búsqueda y de sanción para todos los que estén hablando de todos estos temas. Pues Giordano Bruno fue declarado hereje sencillamente porque habló de las energías, sencillamente porque habló de que Dios estaba en todas partes, en la luna, en las estrellas, en el agua, en las constelaciones, en los ríos, en los mares, en todas partes, y que Dios era todo lo que estaba contenido y no contenido, lo que era físico y lo que no era físico. Pues eso fue una sentencia de muerte. Antiguamente era horrible, no se podía expresar ninguna de las ideas, y de que la Tierra giraba, se pensaba el Sol giraba alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor del Sol, una cantidad de cosas absurdas en el hecho de que la virginidad de la Virgen María, era prohibido hablar en contra de eso. Bueno, de todos los rituales y tradiciones inventadas a través del Concilio de Nicea. Este hombre, todo el mundo lo buscaba, buscando asesoría y buscaba claridad de que realmente dónde se encontraba Dios, y lo argumentó y lo explicó, y fue sentenciado y fue quemado. Es muy triste la historia, y él proyectó y lo dijo de que iban a aparecer muchas personas que a través de la manipulación y el control de los inconscientes colectivos, y más que todo a nivel religioso, se iban a enriquecer. Lo quemaron. Si uno se pone a investigar, esas inquisiciones existen todavía y han existido durante toda la historia, y es prohibido hablar estos temas que vayan fuera de lo que ha construido el hombre a nivel religioso.
Pero la espiritualidad que no la ha construido el hombre, que está prácticamente contenida en nosotros y en todo lo que está alrededor, no se practica. O sea, la capacidad que tenemos todos de cambiar nuestra realidad, pero nuestra realidad siempre en el mundo religioso no depende de nosotros, sino que depende de un Dios externo al cual hay que acudir por medio de un intermediario que cobra un peaje de acceso, y de esa forma todo el mundo está en pecado y nadie puede hacer nada en este mundo, sino que tienen que someterse a un temor, y ese temor es la forma de solucionar. Entonces no hay responsabilidad, nadie asume responsabilidad, porque ya hay una construcción colectiva de que alguien murió por mí, Jesús murió por mí, y yo, aunque siga pecando, ya estoy salvo. Entonces no asumo ninguna responsabilidad en mi vida, y sencillamente si peco, entonces voy a estar sancionado, pero ya por Jesús. Esta invención hace de que la humanidad no trascienda, no asuma responsabilidad, y nunca se observen a sí mismos para hacer un cambio en su vida. Nunca realmente respeten el mundo de la divinidad, donde todo debe ser prácticamente armonía, donde todo debe ser respeto por todo lo que existe, por los árboles, por las frutas, por la flora, por la fauna, por los humanos, donde yo reconozco mis errores y realmente, gracias a esa divinidad, acepto un compromiso de cambio y asumo una responsabilidad para crear una realidad diferente. Esto no se explica, esto no existe. Y entonces el señor Bruno lo explicaba de que de esa forma existían, en ciertos sentidos, él le llamaba magos, personajes que iban a utilizar las mentes humanas, iban a manipular las mentes humanas, iban a buscar los objetivos que le diera la gana. Y él decía de que habían dos tipos de magos: unos magos buenos y unos magos malos, unos magos que pueden prácticamente acceder a grupos, a masas, y modificar las formas de pensar cuando lo decidieran, cuando ellos decidieran que podían modificar inconscientes colectivos. En este momento todo funciona igual. Yo creo que muchas herramientas como los medios de comunicación son fundamentales para hacer movimientos colectivos en masas, para hacer enfrentamientos, para hacer dualidades y para hacer separaciones y enfrentar un grupo con otro grupo, y la gente simplemente entregarle o adjudicarle la autoridad a esos medios de comunicación sin ninguna reflexión, o a los medios grupales, sociales, religiosos, que también ejercen una influencia notable sobre las masas, sin permitirle a las personas asumir una responsabilidad, porque lógicamente cuando no se asume esa propia responsabilidad, ese propio conocimiento, el encontrarse y darse cuenta que uno puede transformar sus propias formas de vivir, sus propias formas de alimentarse, de nutrirse, de expresarse, uno tiene que asumir esa responsabilidad, no dejarle esa responsabilidad a un intermediario. O sea, yo peco y rezo y empato, que eso es lo que se está enseñando y se ha enseñado durante toda la historia. O sea, usted comete un delito o comete una infracción y va y el fin de semana se limpia, como quien dice, me lavo las manos, y vuelve y comete, y es un círculo vicioso que se construyó a nivel religioso, donde nunca vamos a lograr una trascendencia. Y ahí notamos mucha gente metida en el mundo de la delincuencia, que piensan que haciendo una ofrenda o llevándole dinero a un sacerdote o comprando cosas para la comunidad eliminan toda la serie de acciones que han cometido y que saben en su interior que fueron nocivas para una comunidad o para un grupo. O sea, hay una doble moral muy tremenda, hay una doble moral que ha existido durante la historia, se manipula a través del mundo religioso, se manipula a través del mundo social, se manipula a través del mundo económico, se manipula a través del mundo político. Él le llamaba eso los magos negros o los magos negativos, los que buscaban un interés personalizado y buscaban una manipulación, y los magos positivos son los que ayudaban a usar esa energía en favor de la trascendencia, del crecimiento, del encuentro, del descubrirse quiénes somos, a qué vinimos, y lo explicaba, que a eso que le llamaba magia era simplemente el manejo de la energía,
el saber ubicar los campos de energía en la humanidad, porque la energía siempre ha sido imparcial, la energía no tiene nada que ver con nada, simplemente está lista para obedecer a lo que nosotros vayamos a proyectar o a observar. Entonces son temas muy delicados. Giordano Bruno, es muy triste la historia de él, es prácticamente una persona que ejecuta lo que estamos en el momento hablando de física cuántica, de energía, de mundos paralelos, de un alma que está en varios cuerpos dependiendo de sus comportamientos y actitudes, de las constelaciones y las galaxias que existen. Él hablaba también de las posibilidades de muchos planetas con gente que habitaba de diferentes formas, especies, estaturas, o sea, prácticamente lo que en este momento el mundo científico está argumentando. Seres que hay en varias dimensiones, seres que hay en otros planetas, en otras constelaciones, y es muy horrible. Yo me pongo a pensar, muy horrible lo que existía antiguamente, y era una persona que se quemaba en la plaza viva. Hoy en día sucede lo mismo, pero no queman a la gente en la plaza, pero sí lo queman a través de la palabra, haciéndole juicios, porque va en contra de lo que tradicionalmente se ha estado expresando y hablando en todos los grupos sociales, políticos, económicos y religiosos, donde siempre se ha conservado esa manipulación, donde nunca se le ha permitido al ser humano ser él, descubrirse, conocerse, darse cuenta que somos todos igualitos, seres de luz, todos somos seres de luz encarnados en un cuerpo, que no somos de este planeta, sino que simplemente estamos de paso en este planeta teniendo una experiencia de vida. Todo esto son temas prohibidos en la actualidad. De todas formas, uno ve que le quitan videos, uno ve que esto no lo permiten hablar, o que el sistema se empieza a dañar, y es igual, y los medios más poderosos, prensa, radio, televisión, utilizan su herramienta que tienen de difusión, de acceder a todas las personas, para llevar informaciones donde puedan hacer un control colectivo de las masas. Y bueno, esto todavía continúa de una forma más tecnológica, pero ahí estamos, para despertar conciencia. Investiguen a este señor, aprendan un poquito sobre la historia, lo que ha sucedido en la historia. Son muchos los personajes. En este momento estamos nosotros haciendo juicios de valor, que eso es muy mal hecho, sobre los grupos extremistas religiosos en Afganistán, por ejemplo, y eso no se debe hacer, porque en la realidad eso ha existido en todos los grupos religiosos durante la historia. A través de medios muy agresivos se impone a través del miedo una palabra, un mensaje que realmente no tiene que ver nada con los personajes originales. Los personajes originales, como Mahoma, como Jesús, bueno, todos esos personajes, Siddhartha Gautama, el Buda, como todos los que han existido, nunca han hablado en esos términos de violencia, de agresión, de masacre, de muerte, de imposición, de inquisición, o si no lo acepta lo que yo estoy diciendo, te quemamos vivos. Eso nunca ha existido. En la realidad los originales han sido hombres de paz, hombres muy místicos, hombres muy respetuosos, muy amables, muy decentes, muy cariñosos, muy afectivos, hombres que aprendieron a manejar sus campos de energía natural, que los poseían para materializar y desmaterializar. Y era muy diferente, y nunca montaron iglesias, ni nunca montaron templos, ni nada de esas cosas, sino que eso fue posterior a la muerte de ellos, 200 años, 300 años, 400 años. Después de haber sido perseguidos, los toman y los modifican en todos sus comportamientos y actitudes que dejaron, y hacen una modificación y una construcción de nuevos contenidos, pero que vayan acordes a las políticas de control social, político y económico. Y está en la actualidad y funciona en la actualidad, y es lo mismo, es la misma cosa. Y de pronto, todos los que estamos hablando de estos temas nos pueden tildar igual, de herejes o de enemigos o de personas que no van acorde con lo que se ha construido. El hombre es el que ha construido esto. La mente humana egoica es lo que ha construido esto. Pero el mundo del espíritu, el mundo del ser, el mundo del amor, el mundo del cariño,
El mundo de la divinidad, el mundo de la naturaleza es hermoso, es fantástico, no necesita ningún intermediario, se observa y se aprecia, pero los niveles de conciencia son diferentes en los humanos y eso sí causa mucho daño los niveles de conciencia. Observe cómo las personas, cuando uno comparte con las personas, observa de que sus acciones, la mayoría de sus acciones están en automático, no son propias de él, son copias de un entorno social, son copias de un entorno político, económico. Nunca se han independizado de todo eso, nunca han sido capaces de decir, stop, hago un paro, hasta aquí llego ya con todo lo que me han dicho, ahora realmente empiezo a vivir mi vida libre de todo ello, y no se toman ese, entre comillas, ese espacio. Otros le dirán atrevimiento a independizarse, a emanciparse, a ser unas personas con gobernabilidad propia, con investigación propia, con la capacidad de reflexión propia. Eso a muchos les cuesta hacerlo. A muchos les cuesta hacerlo y eso es de respeto, de observación y de respeto, porque nada en la vida es obligado. Pero sí los invito. Ahora hay herramientas, por eso digo que la tecnología puede ser usada con mucha conciencia y se aprende demasiado, se investiga demasiado, se viaja, hay que viajar, hay que investigar lo que está prohibido, o sea, los textos apócrifos. ¿Por qué? Cuando uno ve los textos apócrifos, piensa de que hay algo ahí satánico y resulta de que lo que encuentra en los textos apócrifos no tiene nada de satanismo, sino que tiene todo un contenido real, espiritual. Unos contenidos hermosos. Los textos apócrifos encontrados en Qumran, por ejemplo, en varios sitios que están enterrados en vasijas y ocultos, escritos originarios de esa época, no los dos que se escribieron como el Nuevo Testamento 200 años después, 300 años después, sino en su originalidad habla todo lo contrario a lo que se ha venido profesando a través de los grupos religiosos. El respeto a la vida, el amor, el uso de sus campos energéticos, todos somos energía, y la capacidad de hacer esa conexión con la divinidad y vivir como la divinidad. Ahí es lo que se encontró en los textos apócrifos. No se encontró nada de terror o de daño o de destrucción. La pregunta es por qué se ocultó eso. La pregunta es por qué se ha ocultado eso. La independencia espiritual, emocional, afectiva, la independencia. O sea, hacer ese contacto a través de una meditación, de una respiración, de un diálogo directo con su origen, con la divinidad, con el campo cuántico, con el mundo universal, y respetar, cuidar la naturaleza, nutrirnos de la naturaleza, vivir con la naturaleza, no alterar la naturaleza, valorar el agua, valorar el aire, valorar el cielo, valorar todo, porque esto es un paraíso hermoso. Eso era lo que decían los textos apócrifos. Eso era, no construcción de templos, no construcción de intermediarios, no construir jerarquías, no llenarse de dinero a través de, como lo decía el mismo Maestro Jesús, los famosos arcontes, o sea, los intermediarios. Eso no está escrito en los textos apócrifos y por eso fue oculto los textos apócrifos y por eso fue matada mucha gente durante la historia. Entonces, si vamos a juzgar, que eso es horrible, grupos en este momento extremistas, porque todo el mundo está juzgando los grupos extremistas, no señores, hagamos una observación general y lo que están haciendo los grupos extremistas se ha hecho durante toda la historia en muchos grupos de aquí, no del Medio Oriente, sino de Occidente. Fue una imposición violenta a través de ejército, fue más tremendo, es lo mismo que están haciendo estos señores del Medio Oriente en la actualidad, a través del miedo. Entonces, ¿la lección cuál es? No vamos a usar el miedo, vamos a usar el amor. Un padre que utiliza el miedo para educar a sus hijos, se crea una doble moral. Mientras esté el padre, se comportan bien. Mientras no esté el padre, realmente nadie le pone cuidado. Se hace con amor y así realmente, como lo hizo el Maestro Jesús y los grandes, como lo hizo Buda, los grandes, como lo hizo Krishna, como lo hizo Oslo, realmente con el amor se logra maravillas y ese es el sentido nuestro. Se genera alegría, se genera responsabilidad. Los quiero mucho, realmente mil disculpas al que se sienta lastimado con lo que hablo, pero bueno,
Giordano Bruno nos dejó un legado y todavía existen muchos Giordanos Brunos en la actualidad. Hasta luego.